Este martes volvió a temblar en La Guaira, reavivando los temores de los sobrevivientes del doblete sísmico del pasado 24 de junio. También se registraron sismos en México, España e Indonesia, con saldo de muertos, heridos y daños en infraestructuras. A casi 2 meses del doble terremoto en Venezuela, el comercio de La Guaira sigue inoperativo en un 80%. Los vendedores se niegan a rendirse y abren sus puertas a la espera de clientes. La artista colombiana Shakira llegó a Chocó, epicentro del terremoto en Colombia, donde anunció una millonaria inversión para reconstruir una universidad y levantar nuevos colegios. Varios puntos del planeta han sido sacudidos por sismos. Este martes en La Guaira y Caracas, un nuevo temblor de magnitud 4 despertó el miedo que para muchos venezolanos ya no es desconocido. En México, la zona de Chiapas registró un sismo de 5,7 que fue sentido en varios puntos de la costa. En Granada, España, la población volvió a salir a las calles tras un temblor de 4,8 que dejó heridos leves y daños en edificios. Y en Indonesia, la isla de Flores sigue contando muertos, heridos y familias desplazadas tras el sismo de 7,7 que los golpeó el fin de semana. 4 países, 4 escenarios distintos, pero una misma sensación. Cuando el suelo tiembla, el miedo no entiende de fronteras. En la madrugada de este martes, muchos caraqueños y habitantes de La Guaira volvieron a sentir terror. Esa sensación que para ellos ya no es desconocida. Un nuevo sismo fue percibido en la costa central y en Caracas. No se reportan hasta ahora daños graves ni víctimas relacionadas con este movimiento, pero para quienes vivieron los devastadores terremotos de junio, el temblor no dura solamente los segundos que marca el reloj, dura mucho más. Dura en la memoria, en el momento en que todo se mueve, como se observa en esta cámara de seguridad que registró el momento que vivió esta familia, segundos que parecieron eternos y sobre todo esa pregunta que aparece una y otra vez, ¿volverá a temblar? Y en medio de esa angustia también aparece la preocupación por los demás. Son las 3:09 de la mañana. A las 3:07 hubo un terremoto de 4.6. Se escuchó como que si fuese sido una explosión a lo lejos y de repente las casas empezaron a temblar durísimo. Miren lo que duerme al lado mío. Nosotros vivimos lo de La Guaira y estuvimos muy comprometidos y todavía estamos bastante comprometidos. Y mientras en Venezuela muchas personas volvían a mirar el techo, las paredes y las salidas de sus casas, a miles de kilómetros otras comunidades también vivían horas de incertidumbre. En Granada, España, la tierra ha vuelto a temblar. El 15 de agosto, un sismo de magnitud cercana a 5 sacudió la provincia y en los días siguientes las réplicas mantuvieron en alerta a la población. Este martes, nuevos movimientos volvieron a sentirse. El más fuerte alcanzó magnitud 4,8. 3 personas resultaron heridas leves y se reportaron daños en algunos edificios, entre ellos iglesias y viviendas. También hubo evacuaciones preventivas y medidas de seguridad en la Alhambra. ¿Qué calle es esta? Mira a ver qué calle es, Johnny. Ha sido de arriba, Madre mía. Ha sido de arriba. Parece que no pasaba nadie por ahí.
Esa reacción dice mucho más que cualquier cifra, porque detrás de cada sismo hay personas que hasta segundos antes estaban haciendo su vida normal. Lo más cotidiano se convierte en incertidumbre. El problema es que la amenaza no se ve, no avisa, no tiene una hora marcada en el reloj. Esa misma sensación se ha repetido en México, en Chiapas y frente a sus costas. Los nuevos movimientos han vuelto a recordar que esa región también vive sobre una zona de importante actividad sísmica. El 16 de agosto se registró un sismo de magnitud 5,1 cerca de la costa de Chiapas y este martes otro movimiento de magnitud 5,7 volvió a ser reportado en la región. No se reportaron daños importantes, pero para quienes viven estas experiencias, el miedo no siempre necesita de un edificio derrumbado para aparecer. Basta con sentir que el piso se mueve. Son Venezuela, España y México, 3 países distintos, 3 realidades ¿Qué calle es diferentes, esta? Mira, ve pero qué una calle es, misma Johnny. reacción humana cuando la tierra deja de sentirse firme. Y mientras en estos lugares todo termina hasta ahora en un susto, afortunadamente, en otros el balance es mucho más doloroso. En Indonesia, el terremoto de magnitud 7,7 que golpeó la isla de Flores el 15 de agosto dejó decenas de muertos y más de 200 heridos. Miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas. Los deslizamientos complicaron el acceso a algunas comunidades y las réplicas mantuvieron a familias enteras fuera de sus casas. Desde la tarde del primer día, los funcionarios del gobierno nos han dicho varias veces que regresemos a casa, pero no queremos hacerlo. Estamos viviendo una catástrofe, huimos sin nada, solo con la ropa que llevábamos puesta. Allí el problema ya no es solamente el miedo a que vuelva a temblar, es la necesidad de encontrar agua, alimentos, un lugar donde dormir y sobre todo saber qué pasó con los seres queridos. En cuanto a la ayuda del gobierno no ha habido nada. Ni tiendas de campaña, ni medicinas, ni comida, ni agua potable. Nada. Por eso cuando la tierra vuelve a temblar, no solo se mueven las paredes, también se mueven los recuerdos, se mueve el miedo, se mueve la memoria. Y en muchos lugares del mundo, hoy hay personas que están mirando el techo de sus casas, esperando que todo quede en un susto, que no llegue otro movimiento, que los suyos estén bien, que mañana puedan volver a su vida con la certeza de la tranquilidad. Vamos ahora a Colombia, donde comienza una nueva etapa después del terremoto. El gobierno estima que reconstruir las zonas más afectadas costará cerca de 30 billones de pesos colombianos y ya anunció el llamado Plan Milagro para recuperar viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura. A esta tarea también se han sumado artistas como Shakira, Maluma, Karol G, Juanes y Carlos Vives, además de grandes empresas que han anunciado millonarios aportes. Esta es la dimensión del reto que ahora enfrenta el país. Mientras todavía se remueven escombros y miles de familias intentan entender cómo volver a empezar, Colombia comienza a enfrentar una segunda batalla después del terremoto. Ya no se trata solamente de encontrar sobrevivientes. Ahora comienza una pregunta mucho más grande. ¿Cuánto costará reconstruir todo lo que la tierra destruyó? El último balance permite dimensionar la magnitud de esa tarea. El terremoto de magnitud 7.4 ha dejado hasta ahora 304 personas fallecidas, 4.548 heridas y 426 desaparecidas. Más de 292.000 personas resultaron afectadas en 15 departamentos y 472 municipios. Son 123.789 familias que hoy enfrentan las consecuencias de una tragedia que también dejó más de 29.000 viviendas destruidas y otras 134.000 averiadas. 303 centros de salud resultaron afectados. 3.443 centros educativos también presentan daños y más de 400 vidas quedaron afectadas. La emergencia también golpeó acueductos, puentes, aeropuertos y centros comunitarios. Y mientras las réplicas continúan,
Colombia comienza a mirar hacia lo que viene, la reconstrucción. El gobierno ya tiene una primera estimación, cerca de 30 billones de pesos, una cifra preliminar que corresponde a los daños físicos directos registrados en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. De ese monto, unos 24,5 billones corresponden a edificaciones y otros 5,5 billones a infraestructura. Pero la cifra todavía puede crecer mientras avanzan las evaluaciones de los daños. Ya existe una primera estimación técnica de la dimensión económica de todo este desastre. Una firma privada modeló pérdidas físicas directas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, cercanas a los 30 billones de pesos, más o menos 24,5 billones en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones los daños que se han presentado por cuenta de este terremoto. Para enfrentar esa reconstrucción, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el llamado Plan Milagro, una estrategia que busca reunir al gobierno nacional, gobernadores, alcaldes, constructores, bancos y aseguradoras para levantar nuevamente las zonas golpeadas por el terremoto. Uno de sus componentes será Vivienda Milagro. El gobierno plantea subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y programas para construir o mejorar las viviendas de las familias que perdieron sus hogares. No están solas, habrá subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro. Haremos el censo, caracterizaremos cada caso y entregaremos soluciones concretas para todos los colombianos afectados. También pidió a los bancos reducir las tasas de interés para facilitar el acceso a vivienda y a las empresas constructoras aportar incluso parte de sus utilidades en los proyectos de reconstrucción. La estrategia comenzaría con un censo y una caracterización de las familias afectadas, es decir, identificar quién perdió su vivienda, quién necesita reparaciones y qué solución requiere cada familia. Además, el gobierno anunció la creación del Fondo Milagro, que será el mecanismo para organizar los recursos de la reconstrucción. Una tarea que, según el propio gobierno, tendrá como referencia la experiencia del FOREC, creado después del terremoto del Eje Cafetero. Todos debemos poner, porque la patria la reconstruimos entre todos. En tiempo récord, el Ministerio de Hacienda activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por $200 millones, recursos que ya están disponibles para atender las necesidades más apremiantes de las víctimas de este desastre natural. Pero mientras el gobierno anuncia cómo piensa reconstruir, la solidaridad también comenzó a moverse por otros caminos. Entre quienes decidieron convertir su influencia en ayuda están varios de los artistas más reconocidos del país. Maluma activó su fundación El Arte de los Sueños y convirtió sus sedes en Medellín en centros de acopio. Nosotros, en nuestro grupo empresarial, hemos decidido empezar a brindar muchas ayudas, desde Casa Terna, Remanence y nuestra fundación El Arte de los Sueños. Ustedes han visto que hemos subido a las historias formas de ayuda, todos los links y todas las cosas que estamos haciendo nosotros. Crean que es completamente legítimo. También, si usted me está viendo pero usted no es colombiano, le vamos a seguir dejando las formas de ayuda para que usted se ponga la mano en el corazón y piense en este país colombiano que acaba de tener una de sus mayores tragedias. Karol G puso a disposición el equipo de su fundación Concora para apoyar la emergencia humanitaria. En mi caso, se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble simplemente de vivir la vida sabiendo que hay tanta gente que no la está pasando bien. Ustedes han visto unos códigos QR que están repartidos en el estadio. Esos códigos QR son para hacer una donación que va a ir directamente a reconstrucción de casas y hogares, y para incentivar esa colaboración quiero decirles que por cada dólar
Juanes hizo una donación y llamó a sus seguidores a apoyar a la Cruz Roja. Carlos Vives convirtió espacios como Cumbia House y La Playa en puntos de recolección. Pero hubo una visita que puso nuevamente los ojos del país sobre una de las regiones más golpeadas, Chocó. Shakira llegó hasta Quibdó acompañada por el filántropo Howard Buffett, representantes del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y de su fundación Pies Descalzos. Allí se reunió con autoridades, niños, familias, con la gobernadora del departamento y profesores para conocer directamente las necesidades que dejó el terremoto. Y encontró una de las urgencias más grandes, las escuelas. Cerca de 200 instituciones educativas reportaron daños en el departamento. Por eso, la cantante anunció un compromiso de $1,25 millones para contribuir a la reconstrucción de colegios y de la Universidad Tecnológica del Chocó. Y realmente no hay palabras suficientes para consolar, no hay soluciones mágicas para esto que se está viendo, para tanto dolor, para reparar el dolor. Pero lo que sí sé que hay es un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos que han perdido sus casas, de todos esos niños que han perdido sus escuelas, que no pueden regresar al colegio. El compromiso es no soltarle la mano a los chocuanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela, que cada niño pueda volver a su vida, a sus amigos. El dinero tendrá varios aportantes: $500.000 de Shakira y Live Nation, otros $500.000 del Fondo de Educación FIFA Global y $250.000 de CAF. La Fundación Pies Descalzos estará al frente de la reconstrucción y Howard Buffett anunció además recursos para reconstruir otros 10 colegios en el departamento, tanto en Quibdó como en zonas rurales. Y que sepas que hoy tenemos las que vamos a estar construyendo 10 escuelas en Chocó con Howard Buffett y su fundación. Qué buena noticia, por favor, es excelente. Para Shakira, reconstruir una escuela no significa solamente levantar paredes, significa devolverles a los niños una rutina, un lugar seguro y la posibilidad de volver a estudiar después de una tragedia. Y mientras artistas y organizaciones ponen recursos, también lo hace el sector privado. Empresarios y grandes compañías ya han movilizado más de $500.000 millones entre donaciones y ayudas para los damnificados y la reconstrucción. Entre los mayores aportes aparecen los $150.000 millones de la familia Gilinski para reconstruir hospitales y escuelas en Cali, $100.000 millones de la familia Santo Domingo, otros $100.000 millones de David Vélez, fundador de New Bank, y $201.637 millones recaudados por la ANDI a través de la campaña Empresas Unidas por Colombia. A esto se suma aportes de Grupo Argos, el artista Nicky Jam, Arturo Calle, Tecnoglass, Ecopetrol, Fundación Bancolombia y Grupo Éxito, además de empresas que han ofrecido cemento, acero, agua, alimentos, transporte y maquinaria. La ayuda también está llegando en especie: millones de porciones de arroz, miles de litros de leche, agua, medicamentos, materiales de construcción, equipos y logística para llevarlos hasta las zonas donde más se necesitan. Porque la reconstrucción no será solamente levantar edificios, será recuperar hospitales, volver a abrir escuelas, reconstruir carreteras, levantar viviendas, recuperar negocios y devolverles a miles de familias la posibilidad de tener nuevamente un lugar al que regresar. El terremoto ocurrió en segundos, pero sus consecuencias pueden durar años. Ahora Colombia comienza una nueva etapa, la del dinero que debe conseguirse, la de las casas que deben levantarse, la de las escuelas que deben volver a abrir. El gobierno habla de un plan milagro, los artistas ponen sus nombres y sus recursos, el sector privado abre sus bolsillos y sus capacidades, y en las regiones afectadas miles de personas esperan que todas esas promesas se conviertan en algo concreto. Un techo, un hospital, una escuela, una carretera, una oportunidad para volver a empezar. Después del terremoto, reconstruir Colombia será una tarea mucho más grande que retirar los escombros. Será volver a levantar un país.
El otro costo que asumen los colombianos es el del dolor por las pérdidas humanas y materiales. Historias de personas que perdieron mucho más que una vivienda, familias que quedaron separadas, animales que perdieron a sus dueños y personas que, aún después de perderlo todo, hoy intentan volver a empezar. Esta es la historia de esas vidas que cambiaron para siempre después del terremoto. El terremoto dejó edificios destruidos, calles convertidas en escombros y cientos de personas que ya no volverán a sus casas. Pero cuando termina la búsqueda de sobrevivientes y comienzan a levantarse los escombros, aparece otra realidad. La de quienes perdieron a alguien, la de quienes perdieron su hogar y también la de quienes, incluso después de perderlo todo, decidieron seguir cuidando de alguien más. Esa es la historia de algunas de esas vidas que quedaron marcadas para siempre por el terremoto. Lenny Fernández murió bajo los escombros. La encontraron abrazada a Salomón, su perra. En medio del colapso, cuando todo a su alrededor se convirtió en concreto y oscuridad, Lenny permaneció junto a quien había sido su compañero. Salomón sobrevivió y cuando finalmente logró salir de los escombros, comenzó otra historia. Una en la que el perro que Lenny protegió durante sus últimos momentos también se convirtió en una forma de mantener vivo su recuerdo. Salomón acompañó a Lenny hasta el final y también estuvo presente durante su último adiós. No podía entender lo que estaba pasando, pero permaneció cerca del féretro de quien había sido su familia. Una imagen que resume una de las caras más dolorosas de esta tragedia. El terremoto no solamente dejó víctimas, dejó ausencias, dejó animales sin sus dueños, niños sin sus padres, familias que tendrán que aprender a vivir con un lugar vacío en la mesa. Pero mientras algunas personas intentan aprender a vivir con la pérdida, otras intentan reconstruir lo poco que quedó. En Pereira, William Urrego también perdió su refugio. Durante 20 años, Huellitas fue el lugar donde recibió y protegió animales que no tenían otro lugar, hasta que llegó el terremoto. Fue impresionante, la puerta se nos abrió, muchos animalitos se fueron, se fugaron pues del susto. Y nada, pues ya pudimos, gracias a Dios, salimos ilesos, gracias a Dios. Gracias a Dios no hubo ningún animal afectado, herido, nada de eso. William logró salir con vida y logró sacar también a sus animales, pero el refugio quedó gravemente afectado. Una de las columnas que sostiene la estructura quedó comprometida y regresar allí representa un riesgo. El lugar donde durante 2 décadas cuidó a cientos de animales ya no puede ser su casa, pero William decidió no abandonar su misión. Sí, claro, porque esa es parte que está sosteniendo, digamos, la terraza, la parte de arriba, es lo que está sosteniendo. Y si quedó así por fuera, imagínense cómo está por dentro. Los gatos fueron trasladados a otro albergue. Los perros permanecieron con él y William instaló una carpa en la calle. Allí ha dormido durante días. Allí come, descansa y continúa cuidando a sus animales. No tiene un refugio, pero sigue teniendo una responsabilidad: agua, comida, medicamentos, atención veterinaria y sobre todo compañía, porque para los animales de William, él también es su hogar. Es triste yo tener que evacuar, irme. Bueno, desprenderme de esto que me dejó tantas enseñanzas. En los parques y refugios temporales, las carpas se convirtieron en nuevas habitaciones. Los colchones están sobre el piso, las pertenencias caben en bolsas y los recuerdos de una vida entera pueden reducirse a lo que una familia logró sacar antes de que su casa colapsara. Entre quienes intentan entender lo ocurrido está Sebastián. Tiene 9 años y encontró una manera de hablar de lo que perdió sin necesidad de decir demasiadas palabras. Dibuja su casa, una casa junto a un árbol, un arco iris, un lugar que ya no existe como antes, pero que todavía permanece en su memoria. Agradeciéndole porque siempre piensa en el rancho. Por lo menos él dice que lo lleve a ver, la perra, ¿sí me entiende? Porque tenemos una perra, pero la traemos así por rato. Pero todavía vamos al rancho y vemos la parcela mientras que... Para un niño, quizás sea difícil entender qué significa perder una casa, pero Sebastián sabe que algo cambió, por eso la dibuja. Mientras él intenta reconstruirla con colores, su padre intenta reconstruirla en la realidad. Hay personas para quienes este terremoto significa volver a empezar una vez más. Hani Caicedo ya había tenido que abandonar su hogar años atrás, después de ser víctima del desplazamiento por la violencia. Había conseguido comenzar de nuevo, hasta el momento que el terremoto volvió a dejarla prácticamente en cero. Ahora duerme en un refugio temporal, comparte el espacio con otras familias, sus pertenencias quedaron atrás y nuevamente tiene que pensar en cómo comenzar. Yo vengo de un desplazamiento largo, Dios lo sabe.
y esto aquí, y aquí, esto que pasó, es usted volver como prácticamente a la nada. Otra vez, ¿verdad, amor? Vecino, otra vez prácticamente, aquí estamos a la nada. Y usted está durmiendo en los pisitos, todos juntos. Sí, aquí estamos prácticamente en la nada, con la ayuda del Creador. Pero esta vez no se trata solamente de reconstruir una vivienda, se trata de reconstruir la sensación de tener un lugar al que llamar hogar. Lenny perdió la vida y dejó a Salomón esperando a quien ya no regresaría. William perdió su refugio, pero no abandonó a los animales que dependían de él. Sebastián perdió su casa y la dibuja para intentar conservarla. Annie perdió nuevamente el lugar que había conseguido reconstruir después de la violencia. Y Daniel perdió el taller con el que apenas comenzaba a cumplir un sueño. Sí, claro, en un segundo yo perdí prácticamente todo, mis sueños, todo, pero me siento afortunado de tener vida, salud y que los tengo a todos. Y a mis amigos, mi familia, mi madre, todo, mi tía, mi prima, todos. Tengo el corazón roto. Sí, eso es algo que pues no quisiera que a nadie le pasara eso. Son historias diferentes, pero todas hablan de lo mismo, de lo que queda después de que la tierra deja de moverse. Porque un terremoto puede destruir una casa en segundos, pero reconstruir una vida puede tomar sueños. Ahora comienza otra etapa de esa tragedia, la de las personas que tendrán que volver a levantar sus casas, la de quienes tendrán que encontrar nuevamente un trabajo, la de los niños que tendrán que acostumbrarse a dormir lejos de su habitación, la de un perro que no se separó de su dueña, la de un hombre que convirtió una carpa en refugio, y la de miles de personas que ahora tienen que hacerlo más difícil, volver a empezar. En medio de la tragedia, una voz de gratitud y aliento resuena. Y es la voz de Diana Troncoso, la médica que sobrevivió más de 29 horas bajo los escombros y que hoy agradece a Dios y a los rescatistas por esta segunda oportunidad. Ella ha enviado un mensaje a las víctimas mientras se recupera de sus heridas en un hospital. Buen día, mi nombre es Diana Marcela Troncoso Escobar, soy rescatada del desastre que ocurrió el 10 de agosto en Torres de Limonare, en el barrio de Ciudad Capri. El día de hoy quiero dar las gracias primero que todo a Dios por el milagro de la vida, por sostenerme en medio de los escombros y darme esta nueva oportunidad. Gracias a los rescatistas, bomberos y voluntarios que no dudaron ni un segundo, ustedes fueron las manos de Dios en la oscuridad. Gracias a mi familia y a mis amigos por su amor, sus oraciones y por no soltarme. Gracias también a mi hermosa familia Confandi por ser el abrazo que no me ha faltado. Gracias al señor alcalde de Cali por su liderazgo y por estar frente en los momentos más duros. Y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación. Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes. Esta oportunidad de vida también es suya. El mensaje que acabamos de escuchar es de Diana Troncoso, la doctora colombiana cuyo rescate en Cali, tras quedar atrapada bajo los escombros de un edificio colapsado, conmocionó al mundo entero. Su familia logró salir del edificio cuando el terremoto empezó, pero ella no. Sus padres vieron cómo todo se vino abajo y vivieron en carne propia una de las esperas más angustiosas de toda la emergencia. No sabían si su hija seguía viva o no, pero nunca perdieron la esperanza. El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana, pero fue necesario esperar hasta las 5 de la tarde para tener noticias, cuando un voluntario que se internó entre los restos de la estructura escuchó ruidos, gritos de una persona atrapada que resultó ser Diana. Los equipos confirmaron que estaba con vida y descubrieron que tenía los pies atrapados. Para llamar la atención de quienes estaban afuera, golpeaba un armario y desde ese momento comenzó una carrera contra el tiempo. Bomberos de Cali y Bogotá trabajaron durante toda la noche para abrirse paso entre los restos del edificio. Tuvieron que avanzar cuidadosamente, apuntalar la estructura y retirar escombros sin provocar un nuevo colapso. La operación llegó a internarse varios metros dentro de la estructura y hubo algo que resultó fundamental: el silencio. Los rescatistas necesitaban detener las máquinas y cualquier fuente de ruido para poder escuchar a Diana y saber exactamente dónde estaba. Así fueron acercándose poco a poco, centímetro a centímetro, hasta que finalmente pudieron llegar a ella. Después de más de 29 horas atrapada, llegó el momento que familiares y rescatistas estaban esperando. Diana salió con vida y mientras abandonaba los escombros, fue recibida entre aplausos. Para su familia fue literalmente volver a respirar.
Pero el rescate no significaba que la historia hubiese terminado. En realidad comenzaba otra etapa. Diana fue trasladada a la Fundación Valle de Lili. Su cuerpo había sufrido graves lesiones después de permanecer durante tantas horas entre los escombros. Sus brazos, un hombro, sus muslos y una de sus piernas resultaron afectados. Incluso tuvieron que retirar parte de la piel comprometida por las heridas y la suciedad acumulada durante las horas que permaneció atrapada. Ahora permanece bajo atención médica y, de acuerdo con su familia, podría necesitar entre 4 y 6 semanas de hospitalización antes de comenzar una etapa más larga de rehabilitación. Una de sus piernas sigue comprometida y todavía tiene dificultades para mover los dedos debido a la inflamación de un nervio. Además, fue sometida a cirugías en su piel, ya que por el derrumbe varias esquirlas quedaron incrustadas en su cuerpo. Pero quienes la acompañan aseguran que hay algo que no ha perdido: las ganas de vivir. Su padre contó que incluso después de todo lo ocurrido, era Diana quien intentaba tranquilizar a sus padres y les decía que iban a salir adelante. Y gracias a todos aquellos ángeles que Dios puso en mi camino para mi recuperación. Hoy respiro por ustedes, hoy vivo por ustedes. Esta oportunidad de vida también es suya. A una semana de la tragedia, en Venezuela al Día y con el apoyo de nuestro medio aliado Noticias Caracol, recordamos el momento del rescate, la fuerza de Diana para sobrevivir y las palabras de su padre tras el rescate. Antes están llegando los bomberos. Mire, todos ellos vienen de Bogotá. Esos son los mejores rescatistas que tiene Colombia. Están aquí, ¿yo? Ay, bueno, tranquila. muchas gracias. Vamos a trabajar hasta que saquemos a todo el mundo, bueno. Bueno, pero muchas tranquila, gracias. tranquila. Yo, mucha fe, mucha oración, bueno. Sí, eso es lo que hemos hecho. Bueno. Pero es que, imagínense, ya lleva un día completo ella. Téngala presente, ella ya está canalizada, está estable. ¿Su hija es Diana? Estable. Sí, Diana no, Marcela. Tranquila que ella sale de ahí. Ella sale de ahí. Tranquila, o sea, No se nosotros no nos preocupe. vamos, ni Cali, ni ninguno de bomberos Bogotá se va a ir hasta que no saquemos a la persona. Téngala por seguro. ¿Y ahí? Ella está estable. El equipo médico, y ahí está la doctora, y el equipo médico que ustedes tienen acá también es el apoyo. Ella está estable, ya en un momentico, órale. No la podemos sacar de una porque ella se puede colapsar, ¿sí me entiende? En las piernitas que tiene. No, bien, está haciendo simplemente, lo que pasa es que como la Está muy aprieta todo cansada. eso está compacto, pero no se puede sacar eso a la brava. Yo quiero abrir, es como una cirugía. Pero téngalo presente, tranquila, que hasta que no la saquemos nosotros nos vamos de acá. Ay, muchas Él vino aquí gracias. para eso lo mandó Dios Sí, acá. muchas gracias, señor alcalde. Tranquila, ¿oyó? Muy Ella amable. ya sale, ¿oyó? No se preocupen. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla es el momento del rescate de Diana, la mujer de 31 años. Estaba en la parte alta de los escombros y en ese momento fue cuando las autoridades pudieron remover lo que le estaba aprisionando una de sus piernas. Lo que nos dicen es que ha sido uno de los rescates más complicados. En este momento estamos con una de las personas que ayudaron al rescate de Diana. Bienvenido a Noticias Caracol. Regálame su nombre. Primero, felicitaciones por este trabajo. ¿Bajo qué condiciones estaba Diana? Muchas gracias, Cabo Sebastián Sánchez. Fui el primero en llegar a la escena, comandante del incidente. A las 9 de la noche hicimos contacto con Diana. Empezamos un arduo trabajo desde las 9 de la noche de ayer, un periodo operacional de casi 16 horas, en conjunto con Bomberos Bogotá. Con ellos trabajamos arduamente en un escenario bastante complejo. Se logró rescatar a Diana con vida, estuvimos siempre en contacto con ella, verbal, hasta que llegamos hicimos contacto físico, siempre hablándole desde el momento que hicimos contacto físico, hidratándola y pendiente con los médicos de los equipos del COL 18 y el COL 12 de Bogotá. Cabo, admiración por su trabajo, gracias porque ustedes son la esperanza de todas estas familias. ¿En qué condiciones está Diana? Ustedes ya están en el proceso de hidratación, pero ¿qué se puede establecer? ¿Cómo estaba de salud? Diana está bien, después de haber pasado por ese momento tan difícil, está bien. Estaba siempre consciente, siempre activa, siempre hablándonos. Como te digo, fue un periodo operacional de 16 horas, ella estuvo ahí más de 24 horas atrapada, sepultada bajo los escombros. El trabajo fue muy excelente por parte de Bomberos Bogotá y Bomberos Cali. La comunidad nos ha ayudado mucho, muy agradecido con la comunidad, la parte logística, no nos ha faltado el agua, no nos ha faltado la comida.
y muchas gracias. Hagámonos un poquito para acá, yo quiero que usted nos explique, tenemos señales de que hay 2 sobrevivientes más. Expliquemos un poco las condiciones tan complejas de este punto en específico. ¿Cuáles son los otros 2 sobrevivientes? ¿Hablan de un menor de edad? En este momento tengo conocimiento de una persona adulta. El Bombero Bogotá está trabajando para poderla rescatar. Las condiciones del edificio son muy malas. Tuvimos un derrumbo o estructura colapsada en apilamiento, un colapso de estructura en apilamiento. En este momento esa condición es bastante compleja para poder trabajar y poder acceder a los pacientes. Bomberos Bogotá está en este momento trabajando para poder rescatar a una persona adulta, masculino. El menor, no sé, la verdad en este momento no tengo conocimiento de la... No, yo quiero que volvamos al punto de Diana porque esto llenó de esperanza a todas las personas. Hablemos un poco del trabajo, descríbame un poquito cómo hicieron ustedes para llegar al punto donde estaba Diana, qué la estaba aprisionando, en qué punto de este derrumbe estaba. Diana estaba en el 2º nivel, donde ella vivía. Nosotros arrancamos a trabajar desde el nivel 5, tuvimos que hacer por 4 losas para llegar donde estaba ella y poder rescatarla aproximadamente 7-8 metros hacia la parte vertical y poder acceder a donde estaba ella. Muchísimas gracias, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo y esperamos que puedan sacar más personas con vida. Miren, vamos a volverles a mostrar el momento del rescate. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla es cuando sacan a Diana, eso fue más o menos hace 8 minutos, 5 minutos. Le voy a decir a mi camarógrafo para darles un poco de contexto. Esta es la esquina de la edificación, este punto es la esquina de la edificación y donde están los socorristas en la parte superior era donde había quedado atrapada Diana. Vamos a intentar hablar, que tenemos contacto con el papá en este momento. Vamos a escuchar las declaraciones. Lo que han hecho es increíble, es algo hermoso y se lo agradeceré toda mi vida y mi familia también. ¿Cómo se llama su hijo? Diana Marcela Troncoso Escobar. Sí, gracias a Dios, sí señor. Don Álvaro, ¿cómo ha sido todo ese proceso? No, vea, mire cómo estoy, así que yo no tengo más. Pero vamos para adelante, ya lo más importante era mi hija y de aquí en adelante yo cuento con mucha familia y muchos amigos y a poquito salimos adelante. Lo más importante es eso, que ellos se convierten en esperanzas para los demás. Sí señor. ¿Qué mensaje da usted como familiar de una de las personas que logra hacer eso? No, dale gracias a Dios. Eso es que yo me imaginaba usted pensar cómo está su hija allá, que nos dijeron que era como entre una pared y una puerta y arrodillada, o sea, sentada, pero ella yo creo que va con una fractura de brazo y no sé cómo estén las piernitas, pero como cuando salió yo la vi muy consciente y reconoció a la mamá. Voy para allá a verla. Don Álvaro, compartimos su felicidad, bienvenido a Noticias Caracol, compartimos lo que usted está sintiendo en este momento, hablemos un poquito de Diana, ¿cómo es Diana, esa mujer guerrera que vimos salir en esa camilla? Diana es guerrera, es un ser tan hermoso, es muy deportista, yo creo que por eso le ayudó mucho a resistir, tiene un control y una paciencia que uno se queda aterrado, porque a veces uno se sobresalta con ella, pero ella lo aterriza, ¿sí? Muy amiga, muy buena amiga, muy entregada a los amigos. ¿Ella estaba sola acá? ¿Señor? ¿Ella estaba sola? Sola porque nosotros, mi esposa y mi suegro y yo salimos ayer a las 7 y piquito a llevarlos al médico. Y llegando aquí a las 58, pues se presentó esto, nos devolvimos. Cuando yo hice la uva aquí en la 72, vi que no estaba el edificio porque uno normalmente lo veía y lo que vi fue un polvero tremendo y el edificio se cayó. Don Álvaro, por último, aproveche este espacio. ¿Ustedes qué necesitan como familia? Dice que tiene solamente la muda que tiene puesta. ¿Qué necesita en este momento usted y su familia? En este momento, primero que todo, que mi hija esté bien, ¿sí? Eso. Ya lo demás, miraré qué hago. ¿O qué hacemos?
pues todo hay que vaya, todo es, todo, ¿sí? Esto es prestado, ¿sí? Entonces, no, esperar a Dios que nos da. De regreso a Venezuela, La Guaira tiene, según cifras de la Cámara de Comercio, el 80% de su comercio inoperativo. Aún así, pequeños negocios, panaderías y restaurantes se levantan y buscan recuperar al cliente local y al turista, su principal fuente de sustento. Allí hay lugares donde no solo se sirve comida, también se conservan recuerdos y se resiste al dolor. En la carretera hacia Naiguatá existe un sitio que ha sobrevivido al deslave de 1999, a la pandemia y ahora al doble terremoto, el rey del pescado frito. Pero esta no es solo la historia de un restaurante, es la historia de una Guaira que, entre pérdidas y escombros, intenta volver a empezar. Y el rey del pescado frito es uno de esos símbolos de resiliencia que se niegan a rendirse. Una historia que se repite en otros negocios que también decidieron abrir sus puertas y volver a intentarlo. Hay trabajadores, hay familiares, hay amigos que aún están buscando. Hay lugares donde no solo se sirve comida, también se sirven recuerdos, se conserva la memoria y se resiste al dolor. En esta carretera hacia Naiguatá existe un lugar que ha sobrevivido a 3 de los momentos más difíciles de La Guaira: el deslave de 1999, la pandemia y ahora el doble terremoto. Este es el rey del pescado frito. Dicen que si nunca has comido en el rey del pescado frito, todavía no has conocido La Guaira. Pero esta vez no vinimos a hablar solo de gastronomía, vinimos a contar la historia de personas que a pesar del dolor decidieron volver a empezar. Sí, tenemos trabajadores que perdieron su familia, incluso el dueño perdió a su familia en Caribe, en un edificio, y bueno, lamentablemente es algo que nos parte el corazón, pero hay que seguir adelante y hay que seguir poco a poco reactivando la parte económica. Para esta familia del rey del pescado frito, abrir el restaurante es mucho más que levantar una Santa María. Significa recuperar el sustento de decenas de personas y demostrar que el miedo no iba a paralizarlos. ¿Cómo están haciendo con la materia prima? Para conseguirlo, gracias a Dios, también tenemos una red de proveedores que también están como nosotros tratando el día a día. Muchos también perdieron familiares, muchos son conocidos, porque aquí en La Guaira, como bien saben, esto es una vía para allá y una para acá. Entonces todos nos conocemos, contamos con un equipo de proveedores muy bueno, que nos han tendido la mano, que nos han ayudado y que han estado ahí día a día y todos trabajando día a día con lo poquito que se puede hacer. Pero levantarse después de un terremoto no depende solo de la voluntad afuera. La Guaira todavía muestra las heridas que dejó la tierra. Mira, más de un mes después del terremoto, voy saliendo. La realidad es esta. Ya muchos edificios no están. Esto es lo que se ve. Hace 68 años este restaurante comenzó como el sueño de un inmigrante canario. Con el tiempo se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de La Guaira. Pero en 1999 el deslave casi acabó con todo. 10 meses después volvió a abrir y 26 años más tarde la historia volvió a repetirse. Porque aquí cada restaurante es mucho más que un negocio. Hoy cada mesa ocupada es una señal de esperanza. Cada plato servido es una pequeña victoria frente al dolor. De verdad no ha sido nada fácil. Hay días que son más duros que otros. Hay días sí que uno se levanta bien, otro día uno está
más afligidos. No solo perdimos nuestros hogares, también perdimos muchos familiares, entonces amistades infinitas también, y claro, todos los días pega un poquito más, pero uno, estamos aquí por algo, y si nosotros sobrevivimos, bueno, por alguna razón fue, y seguir, porque no tenemos otra opción. Entre el duelo y la resiliencia hay una decisión que se repite en toda La Guaira, porque cada restaurante no es solo un restaurante, es toda una lección de resistencia. El tema con La Guaira es que los guaireños son probablemente uno de los gentilicios más resilientes dentro de Venezuela, pero sienten que es la única manera de ayudar a su estado. También es una forma de decir, aquí seguimos. Esta vez el local no sufrió tanto. De hecho, uno de los empleados me dijo, yo me salvé porque yo estaba aquí. O sea, porque era feriado y eran las 6 de la tarde y el señor estaba trabajando ahí. Tú que estuviste sentada en esas mesas, ¿qué extrañaste de ese rey del pescado que antes del terremoto? Lo que extrañé, o sea, no fue que extrañé, sino que vi una diferencia, es que evidentemente había un poco menos de gente, ese era un restaurante súper concurrido, sobre todo por familias con niños. Esta vez había familias, pero no tanto. Un mes después del terremoto, la pregunta es si La Guaira podrá recuperar la vida que tenía antes, porque el rey del pescado no es el único que lucha por sobrevivir. Hay otros empresarios que tomaron la misma decisión, quedarse, porque su recuperación también se mide en sus mesas, en sus pequeños negocios y en cada familia que decidió volver a empezar. Don Manuel Grill. A pesar de que hay días donde el corazón y la mente nos juegan en contra, buscamos siempre la voluntad de levantarnos para salir adelante. Y así también lo siente parte de nuestro equipo, que a pesar de las adversidades siguen creyendo y apostando junto con nosotros y en La Guaira. Cristal Mar, pequeños puestos de empanadas. Solo quiero salir adelante. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando. No quiero seguir siendo más víctima. Panaderías. Ayudando a la gente, pues, ya que no se podía dar un precio como tal al pescado, quedaba de subirlo y que nos apoyaran con combustible y repartir a las personas que son afectadas, que están ahorita en refugio. Todos dependen del turismo, pero también de los propios guaireños que se convierten en una luz al final del túnel. Hay historias que reflejan como pocas el costo de volver a empezar. Embutidos Ronanti es un ejemplo. Nosotros perdimos el 96% de nuestra clientela, entre clientes que no lo lograron, clientes que lo perdieron todo y se fueron. Decidimos, la primera decisión fue quedarnos y como reiniciar y comenzar desde cero. Y a veces la decisión de quedarse no la toma un adulto. Preguntas por qué nos quedamos pasan mucho por el tema de nuestro hijo. Cuando vimos y nos enteramos que el colegio de donde estudia él estaba bien, nosotros le preguntamos, mira, tu colegio está bien, gracias a Dios no le pasó nada, incluso después con los días le hicieron las inspecciones y lo habilitaron, está habilitado perfectamente. Ni una greta ni nada. Y le pregunté si él se quería ir o se quería quedar. Entonces me dice, mira, si el colegio está bien y mis compañeros y amigos van a volver, pues yo estoy dispuesto a quedarme acá. Empezar a chequear, ver todo, como el inventario y cómo estamos nosotros, pues, porque siempre también comenzando el terremoto, decidimos ayudar, como colaborar con todas las personas que no tenían, no podían. Entre el duelo y la reconstrucción hay una incertidumbre que pesa sobre toda La Guaira. ¿Cuándo volverán los turistas? Porque de esa respuesta dependen cientos de empleos, decenas de restaurantes y el futuro de familias que hoy apuestan una vez más por esta tierra. Vivimos un duelo, lo tenemos, hay cosas que no se pueden ocultar ni negar. Pues, es decir, a veces pensamos que esto es una pesadilla, esto es un mal sueño, ¿no? Es una realidad, pasó. Y si pasó y quedamos en pie y quedamos vivos es por algo.
Mientras esas respuestas llegan en La Guaira, hay quienes ya tomaron una decisión: seguir apostando por esta tierra, abrir sus negocios, recuperar sus empleos y demostrar que, aunque después de 2 grandes tragedias, la esperanza puede ser más fuerte que el miedo. La reconstrucción no comienza cuando se levantan los edificios, comienza cuando su gente decide no rendirse, porque al final el mayor patrimonio de La Guaira no son sus playas, es su gente. Los terremotos de Colombia y los de Venezuela fueron muy distintos. Ambos causaron grandes daños a su población, pero el propio suelo de cada país fue en parte responsable de magnificar la tragedia. Mientras que en Colombia es de una roca bastante dura, lo que permitió que las ondas sísmicas viajaran mucho más lejos. En Venezuela el suelo es sedimentario, lo que significa que las ondas no viajaban tanto, pero sí tenían un poder mucho más concentrado. Y con esto surge una pregunta inevitable: ¿pudo haber sido distinto? Para responder esta y más dudas frecuentes sobre el suelo del planeta, nuestro medio aliado Noticias Caracol nos comparte el siguiente informe. Una semana después del terremoto hay muchas preguntas que siguen dando vueltas. Por ejemplo, ¿cómo pudo causar tantos daños a cientos de kilómetros del epicentro y por qué duró tanto? Para responderlas tenemos que empezar justo aquí debajo de nuestros pies. Esta es la Tierra por dentro y aunque parece inmóvil, pues no lo está. Su dinámica interna está relacionada con el movimiento de enormes fragmentos de su capa exterior, las placas tectónicas, y es justamente aquí donde comienza nuestra historia. Colombia es una región tectónicamente muy activa. Frente a nuestra costa pacífica está la placa de Nazca y esta se introduce por debajo de la placa suramericana. Ese proceso técnicamente se llama subducción y quiero que nos ayude a entenderlo la geóloga Marta Lucía Calvache. Doctora Calvache, ¿qué ocurre allá abajo cuando esas 2 placas interactúan y cómo ese proceso puede producir un terremoto? Se han venido estrellando hace muchos millones de años y la placa de Nazca se mete por debajo, pero las presiones que existen han sido tan grandes que ahora la cordillera de los Andes llega hasta 5 o 6 kilómetros de altura. Entonces, los esfuerzos que hay en ese choque entre las dos son enormes y esas energías se acumulan. Claro, y esa actividad que usted menciona ha dejado huellas una y otra vez. Esos puntos que están apareciendo ahí son algunos de los grandes terremotos superiores a magnitud 7.2. Los puntos verdes son de menor profundidad, los puntos rojos, terremotos que han sido más profundos. Ustedes ven aquí las fechas de esas ocurrencias naturales. Y ahora concentrémonos en ese verde que tiene ondas alrededor. Magnitud 7.4, profundidad 103 kilómetros. Señora Calvache, hablemos de esa profundidad justamente. ¿Qué tiene esa profundidad que ayuda a explicar que las ondas alcanzaron un territorio tan extenso en Colombia? Bueno, sabemos que un sismo es una gran liberación de energía. En estas profundidades y con una magnitud de 7.4, esa liberación de energía viaja y llega a sitios muy alejados que podríamos considerarlos que son inusuales, pero pues la liberación de energía fue muy grande y viajó, o sea, las ondas que percibimos llegaron a sitios más alejados. Muy bien, esa energía viajó en esta forma, en forma de ondas, como ustedes lo ven, y llegó hasta todos esos territorios del país. Eso nos ayuda entonces a entender la distancia, pero queda otra pregunta en el aire. ¿Por qué este terremoto duró tanto, señora Calvache? Imaginémonos que un sismo de 4 es la liberación de energía y comparémoslo como cuando yo riego una botella de agua de 500 mililitros. Un sismo de 5 es 33 veces el sismo de 4. El sismo de 6 es 33 veces el sismo de 5.
El sismo de 7 es 33 veces el sismo de 6 y pues uno de 7,4 es aún más grande. O sea que ya no tengo una botella de agua de 500 mililitros, sino que voy a desocupar una piscina grandota de agua. No es el mismo tiempo en la que yo derramo, llamémoslo así, el agua de la botella que en la que yo voy a derramar el agua de la piscina. Me toma más tiempo derramarla. Sí, muy pertinente esa explicación, lo ilustra muy bien. Y aunque nosotros dejamos de sentir ese gran terremoto, pues allá abajo en la tierra, ese reajuste continuó. Cada punto que ustedes ven ahí marcado son las réplicas que se han estado presentando, réplicas que pueden continuar durante días, durante semanas e incluso durante mucho más tiempo. Para este momento ya van más de 300 réplicas. Pero ahora vamos a volver a la superficie. Aquí fue donde estuvo el epicentro, en San José de Palmar, en Chocó, pero mire hasta donde se extendió el efecto del terremoto, cientos y cientos de kilómetros y distintos niveles de afectación, porque las ondas llegan hasta una y otra ciudad, pero no significa que en diferentes ciudades produzcan el mismo efecto. El efecto depende de la magnitud del sismo, del suelo y del diseño y la estructura de la construcción. Vamos a entenderlo con el siguiente ejemplo. El mismo terremoto, dos terrenos diferentes. Aquí un terreno duro, un terreno rocoso, con construcciones sismoresistentes y miren lo que pasa. El nivel de afectación es mucho menor. Pero ahora cambiemos una sola cosa, el suelo. Ubíquense en estos dos terrenos, un terreno arcilloso y un terreno acuoso o arenoso. Esa es la diferencia. El suelo puede modificar y amplificar el movimiento que recibe una estructura. Por eso el suelo y la estructura sí que importan. La ocurrencia del 10 de agosto no puede evitarse ni predecirse con exactitud. Es un fenómeno natural y volverá a ocurrir. Lo que sí podemos cambiar es qué tan preparados estaremos. Y aquí, doctora Calvache, es donde está la clave, ¿no? De acuerdo, o sea, no podemos en esa reconstrucción que va a haber, no se puede reconstruir el riesgo que tenemos. Colombia ha progresado mucho, tiene normas de construcción sismo resistente, tiene modelos de amenaza sísmica y después es entender cómo se construye, cómo se diseña, cómo se hace el seguimiento, por ejemplo, las licencias de construcción que se tienen y después cuál es el seguimiento que se hace a las construcciones. Y seguro que la próxima vez que ocurra un sismo de estas características, pues la ciudad, el departamento y Colombia va a poder tener, ¿no es cierto?, unas mejores respuestas ante un fenómeno natural. Doctora Calvache, muchísimas gracias por sus reflexiones y ahí está el reto. Cuando estamos enfrente de la necesidad de una reconstrucción, tenemos que pensarla para estar mejor preparados para enfrentar una emergencia como la del pasado 10 de agosto. El suelo de cada país es distinto, pero en Latinoamérica muchas naciones están atravesadas por las mismas fallas y condiciones geológicas. Esto ha generado otras de las preguntas más repetidas. Si los movimientos telúricos que empezaron en Venezuela y siguieron a Colombia podrían pasar a Ecuador siguiendo la línea de países. A poco más de 48 horas de los terremotos que sacudieron Colombia, una pregunta comenzó a repetirse en redes sociales y a preocupar a miles de personas. Ahora, ¿cuál país sigue? El mapa parece inquietante. Primero Venezuela, después Colombia. En un análisis más que superficial y siguiendo la línea, se han popularizado varias teorías conspirativas en redes sociales y todo apunta a un país para ser el próximo afectado: Ecuador. Hoy en Mundo al Día vamos a analizar qué es cierto y qué no en todo esto. La sensación de que existe una especie de recorrido sísmico por América Latina puede parecer lógica. Venezuela sufrió terremotos de gran magnitud y poco más de un mes después, Colombia fue golpeada por un poderoso sismo de 7,4. Dos países colindantes
¿Y qué nos dice que el siguiente país no sería precisamente el próximo en el mapa? Pero los terremotos no funcionan como una fila de dominós, ni siquiera como una reacción en cadena. Para hablar del funcionamiento de los movimientos sísmicos, está con nosotros Ricardo Tobón de la Universidad del Bosque. Los sismos son acumulación de energía que sea producto y sea en el interior del planeta. En este caso, para nuestra región, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, estamos en contacto de unos fragmentos del planeta que se llaman placas tectónicas. Una de ellas, que es la placa Nazca, que está en el océano, está subduciendo, es el concepto técnico, o sea, metiéndose debajo de la placa suramericana, que es donde está Ecuador, Colombia y Perú. Esta subducción genera que nuestro continente esté más apretado, genere muchos esfuerzos, y cuando ya está muy sobrepresionado, lo que hace simplemente es liberar la energía. Entonces eso es lo que genera un sismo. Muchas veces esa energía se acumula bastante y puede generar sismos muy potentes con una alta magnitud, como en el caso que vimos hace mes y medio en Venezuela, o como que ocurrió el día lunes acá en Colombia. Constantemente el planeta se está moviendo y está liberando sismos, o está generando sismos, liberando energía. Unos con muy poca magnitud, otros con mucha magnitud. Entonces, esa es la forma como funcionan los sismos o cómo se generan los sismos en esta parte del planeta. En esta parte del planeta, aquí pues en Sudamérica. Unos sismos pueden provocar otros. Sí, no, que es muy complejo. Por lo general siempre son energías liberadas, fracturan en el interior del planeta, en esas placas se libera la energía y ellas, una vez que se libera la energía, generan unas fisuras o generan fricciones y se comienza a reacomodar nuevamente. Cuando se está reacomodando otra vez las placas tectónicas también pueden generar sismos, ¿sí? Entonces eso es lo que llamamos comúnmente las réplicas, que pueden ser incluso hasta de intensidades o magnitudes muy semejantes al sismo original. Entonces, que genere unos con otros no es muy común, se puede generar sino réplicas posteriores, que puede generar un efecto dominó, que entonces aquí se activó un sismo y el sismo posterior se generó en otro país, hasta el momento una evidencia científica de que eso pueda ocurrir. A veces asociamos por fechas, por tiempos o por intensidades los sismos, y generamos un poco de pánico por redes o por medios, diciendo que próximamente va a haber un sismo en Ecuador y que después en Perú y pues de las mismas magnitudes o intensidades. No hay evidencia científica para eso. Entonces, no podemos denotar precisamente que pueda ocurrir un sismo en Ecuador con esas magnitudes. Vuelvo y reitero, estamos en una zona muy activa sísmicamente hablando, ¿sí? Entonces pueden ocurrir sismos en cualquier momento y en cualquier parte de esta zona de Sudamérica, con las mismas intensidades o incluso mayores, con las mismas magnitudes o incluso mayores. Venezuela no pasó el terremoto a Colombia y Colombia tampoco le está pasando un terremoto a Ecuador. De hecho, los dos eventos tienen características tectónicas diferentes. El terremoto de Venezuela estuvo relacionado con la interacción entre la placa Caribe y Sudamericana, principalmente mediante un movimiento lateral. El terremoto de Colombia, en cambio, estuvo relacionado con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Son mecanismos diferentes y eso es importante porque desmonta una de las ideas que más está circulando. No existe un turno sísmico para cada país. Sin embargo, Ecuador sí es vulnerable a los terremotos. Como estamos en una zona de alta actividad sísmica por el proceso de subducción, Ecuador, así como Colombia, como Perú, es una zona donde puede ser vulnerable a sismos, muy vulnerable a sismos, ¿sí? Al igual que la actividad volcánica, pero esos son fenómenos aparte. Con respecto a los sismos, sí, directamente sí es muy vulnerable a un terremoto, a un sismo fuerte, a un sismo que se pueda generar. Entonces, con ese orden de ideas, tenemos que estar muy preparados para eventualmente un sismo, ¿sí? Y creo que ahí es donde comenzamos a fallar un poco como comunidad y como nación y como humanidad. Sabemos que estamos en una zona activa, sabemos que estamos en una zona que se producen sismos muy intensos, con bastante magnitud,
y no toma las medidas correctivas. Entonces creo que sí es vulnerable un sismo. Toda vez también que hay que mirar que se hace vulnerable la comunidad o se hace vulnerable las ciudades o los departamentos cuando no tenemos un buen sistema de construcción, por ejemplo, o nuestros sistemas constructivos son muy antiguos, ¿sí? O no somos rígidos en cumplir la ley y las normas constructivas, por ejemplo. Entonces, para minimizar mejor los impactos de un fenómeno que no se puede controlar como un sismo, es entonces tener nuestras restricciones, mejor dicho, ser más estrictos con nuestras construcciones, con nuestras edificaciones en sistema constructivo. Ahí podemos minimizar la vulnerabilidad ante un sismo. Sí podría ocurrir un terremoto en Ecuador, pero nadie puede decir cuándo. Actualmente no existe una herramienta científica capaz de predecir con precisión el día, la hora, el lugar y la magnitud de un terremoto. Por eso, cualquier mensaje en redes sociales que diga que el terremoto será mañana o que las placas se están alineando debe generar desconfianza. De hecho, este mismo martes 11 de agosto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo de Ecuador tuvo que desmentir un falso comunicado que hablaba de una supuesta actividad sísmica inusual y hasta señalaba horas y provincias en las que supuestamente ocurriría todo. Ahora, mucho se ha hablado del Anillo de Fuego del Pacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico. Se dice que podría destruir el mundo, que lo que está pasando en América Latina es su culpa y que por eso se puede saber cuál es el siguiente país. ¿Qué hay de cierto en todo esto? El Anillo de Fuego del Pacífico es una cadena de subducción, precisamente, que va desde Sudamérica, va hasta Norteamérica y es parte de Asia. Precisamente es una región donde placas tectónicas ingresan por debajo de otra placa tectónica y eso va generando una acumulación de energía. Entonces es una zona donde hay alta actividad sísmica, alta actividad volcánica. Por eso es que en nuestra región de Sudamérica nuestros países son muy volcánicos, ¿sí? Ecuador es un país volcánico, producto de esa subducción. Y desde el punto de vista de formación, esa región también genera una alta actividad sísmica. La gran mayoría de los sismos en el planeta se dan en ese cinturón, en ese anillo de fuego, como lo denominamos, que es del Pacífico. ¿Por qué? Porque está rodeando todo el Océano Pacífico. Hay que aclarar también de que esta parte es una región de alta sismicidad, y puede generar bastantes sismos constantemente. Y por último, si puede destruir al mundo, bueno, eso es una pregunta muy compleja. El planeta tiene su dinámica interna, ¿sí? El planeta tiene su dinámica interna, sus subducciones, su movimiento de placas tectónicas, libera energía constantemente, precisamente para mantener un equilibrio. Entonces, decir que va a destruir al mundo, no necesariamente va a pasar eso. Entonces tenemos que tener un parte de tranquilidad de que el planeta no se va a destruir producto del Anillo de Fuego, que es una región que es muy activa y tenemos que aprender a conocerla, tenemos que generar más información, más pedagogía a las comunidades, a los colegios, para que podamos comprender un poco dónde vivimos y en qué contexto estamos. Y eso es otra cosa que también debemos de fortalecer, la educación preventiva y la educación en gestión del riesgo. Muchas veces no llevamos lo necesario o lo suficiente desde nuestro concepto hasta las comunidades, y por eso que tampoco entendemos un poco cómo es que se maneja el planeta o cómo se comporta el planeta. En conclusión, entonces, el Anillo de Fuego del Pacífico es una región activa sísmicamente que va a generar muchos sismos, no están interconectados unos con otros, pueden ser aleatorios y son independientes, y en definitiva no van a destruir al mundo. Nadie puede afirmar científicamente dónde será el próximo terremoto. No existe una cadena Venezuela, Colombia, Ecuador. No existe una regla que indique que después de un gran terremoto en un país, necesariamente llegará otro al país vecino, y tampoco existe actualmente una alerta oficial que anuncie un gran terremoto en Ecuador. Pero el riesgo es real. Ecuador no tiene que ser el siguiente, pero en toda la región tenemos que prepararnos para cuando vuelva a pasar, porque tal vez sean meses o en muchos años, pero volverá a pasar. En Venezuela al Día estamos empeñados en informar, pero también en que ustedes entiendan estos fenómenos geológicos que han puesto a temblar
al mundo. Nosotros les agradecemos como siempre su apoyo a nuestra plataforma en YouTube, Venezuela al Día Oficial, y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Hasta una próxima emisión.